Hola, buenas tardes, encantada. Bueno, hoy vamos a hablar un poquito del lipedema, ya que es algo que está como muy en auge últimamente y se oye hablar mucho. Siempre lo vamos a ver desde una perspectiva dentro de nuestras competencias, ¿vale? Y lo vamos a ver un poco, pues, qué podemos hacer desde nuestro papel de esteticistas. Va a ser siempre un trabajo multidisciplinar y bueno, pues vamos a ir viendo, ¿vale? Esta formación tiene uso educativo, ¿vale? No, nunca va a a sustituir a ningún profesional, ¿vale? Y está basada en la evidencia científica. Yo soy Laura, soy técnico en estética personal y decorativa, técnico superior en estética, en dietética también, docente. Actualmente estoy cursando el grado de nutrición humana y dietética y aparte tengo mi propio centro, en el cual hacemos bastantes tratamientos con aparatología bueno, pues tratamientos adelgazantes. Bueno, pues con el paso del tiempo, pues te vas dando cuenta de que igual tus clientas no responden como ellas esperan o como tú esperas, o quizás ves cosas que se te van un poco de las manos y dices, pues, ¿por qué esto no me funciona o por qué esto es diferente? Y fue lo que me dio un poco la cosa de empezar a investigar sobre el lipedema. Bueno, lo que os he comentado un poquito, que tiene esta formación fin educativo y divulgativo, que va dirigido pues, a profesionales, entre otras cosas, de la estética. No va a sustituir nunca una valoración y el diagnóstico siempre debe de ser por profesionales sanitarios. Nosotros no somos sanitarios y no podemos con ello diagnosticar. Vamos a reconocer, vamos a valorar, pero no vamos a diagnosticar. Y eso es bastante importante que lo sepamos. Y el objetivo es conocer qué es el lipedema y poder reconocerlo para poder derivar en el caso de que nosotros no podamos realizarlo. Las esteticistas no podemos diagnosticar, pero sí podemos ver que igual lo que tiene nuestra clienta no es una grasa, no es una celulitis, ¿vale? Y sí podemos acompañarla y ayudarla a paliar un poquito pues esos síntomas que tiene siempre dentro de nuestra competencia y dejar ese diagnóstico a un profesional sanitario. Esta formación está dividida en 8 bloques bueno, pues iremos viendo a lo largo de este webinar, ¿vale? Vamos a comenzar un poquito con la historia del lipedema. En 1940 fue cuando se empezó un poquito pues, a reconocer, ¿no? A ver qué es lo que era, ¿no? Y hubo dos doctores, Allen y Hines, quienes describen por primera vez lo que es el lipedema en un artículo médico. De 1940 a 1990, durante esas décadas, era poco reconocido, de hecho, actualmente tampoco se ve tan fácil. Bueno, pues sí que es cierto que se confundía mucho con la obesidad, con el linfedema, que tampoco tiene nada que ver, luego lo veremos, y que muchas mujeres, que es a quien más afecta, pues tenían diagnósticos que no eran realmente los que les comprometía a ellas, ¿no? De 1990 al 2000, pues se empezó un poco a recobrar un poco más esa información o esa literatura científica y empezaron a haber pues más publicaciones y empezó a haber más estudios clínicos bueno, pues podían un poco enfocarlo. En el 2010 se empezó a dar mayor visibilidad. En el 2018 se mete ya el lipedema como una enfermedad, porque realmente el lipedema es una enfermedad, y se mete dentro de la clasificación internacional de enfermedades de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, dentro del ICD-11. Y del 2020 hasta hoy, pues ha habido más avances, ha aumentado la investigación y realmente, pues bueno, se puede decir que ya hay un diagnóstico correcto y que ya se ha podido encontrar un tratamiento más adecuado a ello. Tener claro que el lipedema es una enfermedad, que es crónica, que es progresiva, que no siempre está diagnosticada, porque vamos a ver que tiene diferentes estadios y diferentes etapas. Y bueno, que se sabe mucho más que antes, pero tampoco hay una gran investigación como puede haber con otro tipo de cosas. Porque es importante que nosotras como esteticistas lo reconozcamos.
Bueno, principalmente porque nosotras estamos día a día viendo cuerpos constantemente y tenemos que saber cuándo y dónde podemos trabajar. Al final no nos sirve de nada vender un tratamiento si luego nuestro cliente no va a tener resultados, porque ni va a estar conforme, ni va a estar contento, ni va a ser lo que esperamos. Entonces, tanto nosotros queremos que nuestro cliente se vaya contento como ellos también, lógicamente. Entonces, bueno, ¿qué papel vamos a tener nosotros? Pues primero escucharlas, que nos cuenten sus síntomas, lo que ellas sienten, lo que les ocurre, observar, informar con responsabilidad. Nosotros no podemos diagnosticar ni podemos decir tú tienes un lipedema. Podemos decir, bueno, pues yo creo que esto igual no es una celulitis al uso, que ya veremos luego realmente cómo debemos de nombrar las esteticistas la celulitis, aunque la llamemos así. O esto no es una grasa localizada y derivar siempre que veamos que no está en nuestra mano, pero siempre informar con responsabilidad. Y al final, si nosotras lo reconocemos, podemos hacer bastante ayuda a esa persona, ya que igual ella cree que es que simplemente ha engordado y realmente no es grasa localizada. ¿Qué es el lipedema? Bueno, el lipedema es una enfermedad, ¿vale? Es una enfermedad crónica del tejido adiposo. Lo que va a ocurrir es que va a haber una hipertrofia y una hiperplasia en los adipocitos. Principalmente va a afectar a mujeres y va a haber una gran acumulación de grasa de una manera desproporcionada. Es decir, no va a ser que una persona ha cogido peso y tiene un exceso de volumen general por todo su cuerpo. No, va a ser desproporcionado y sobre todo va a comenzar en las extremidades inferiores. No todo el mundo que tiene lipedema va a tenerlo en brazos y piernas. Ni todo el mundo que tenga un exceso de grasa corporal en piernas va a ser un lipedema, ¿vale? También va a aparecer en extremidades superiores, pero vamos a ver un poquito el comienzo y que siempre va a ser mayoritario en inferiores. El lipedema tiene unas características que son frecuentes y que van a aparecer en la mayor parte de las personas que lo tienen, y es que tiene una distribución bilateral y simétrica, cosa que luego veremos que el linfedema no es bilateral. Y ahí vamos a ver una de las diferencias. Siempre va a tener dolor o sensibilidad, que va a ser causado por esa hipertrofia y esa hiperplasia, y va a haber bastante tendencia a hematomas. Van a ser personas que nos van a decir, pues si es que a nada que me toco ya me ha salido un moratón, o me duele muchísimo cuando me tocas, o no me pueden dar así un golpe porque enseguida noto esa molestia. ¿A qué personas suele afectar la epidemiología que tiene? Pues casi siempre afecta a mujeres. ¿Por qué? Porque va ligado al tema hormonal, va ligado a los estrógenos. Se ha estudiado que más o menos entre un 6 y un 11% de mujeres tiene lipedema, y que siempre o casi siempre o va a ser más evidente en periodos de pubertad, embarazo o menopausia. Nunca vamos a ver a un niño, a una niña con lipedema. Siempre va a estar ligado a, bueno, pues a esas hormonas, a ese cambio. No todo el mundo le aparecen en la pubertad, y sí que podréis ver casos que ha habido una mujer que siempre ha sido muy delgada, aunque ella haya tenido, por ejemplo, su grasa localizada en cartuchera o en cadera, y ha llegado la menopausia y de repente, ¡pum!, se ha expandido esa grasa. ¿Por qué? Porque ha habido un cambio hormonal. Entonces, va a estar ligado o va a estar unido a esos estrógenos. ¿Por qué aparece? Realmente no hay una causa. No hay una causa que diga, pues a ti te aparece lipedema porque mm, tienes una alimentación desordenada, o porque no haces ejercicio, o porque estás muchas horas. No, no hay una causa. Pero la evidencia científica sí que se enfoca hacia varios factores. Entonces, por un lado, tenemos la predisposición genética. A ver, la evidencia científica y todos los estudios nos dicen que va ligado a esa genética, que una persona nace con lipedema, pero no ese lipedema no va desde su nacimiento a aparecer. Aparecerá después, con la influencia hormonal. Pero de momento, aunque esa persona lo tenga, no va a estar expandido ese lipedema en su organismo, ni en sus extremidades. Entonces tiene una predisposición genética
El origen suele ser multifactorial, ¿vale? Es decir, no solo hay un factor, va ligado a esos estrógenos, tiene esa influencia hormonal, va a afectar única y exclusivamente al tejido adiposo, por eso no tiene nada que ver con el linfedema, ¿vale? El linfedema afecta al sistema linfático, pero no es una afectación del sistema linfático, es una afectación del tejido adiposo. Va a haber también cambios en la microcirculación y habrá ocasiones en las que sí haya una participación de ese sistema linfático. Habrá ocasiones en que sí que se afectará, pero no es una cosa principal el decir es un problema linfático. No, es un problema del tejido adiposo. El origen sigue siendo objeto de investigación porque todavía hay mucho que estudiar, hay mucho que ver. Entonces, bueno, pues todavía queda mucho, pero de momento esto es lo que se va sabiendo de ello. ¿Qué es lo que va a ocurrir en el tejido? Bueno, hemos dicho que como es una enfermedad del tejido adiposo, pues lo que va a haber es un aumento de ese tejido adiposo. Dependiendo del estadio y de la etapa en la que se encuentre esa persona, pues habrá una distribución diferente, pero lo que sí que está claro es que ese tejido adiposo va a aumentar. Va a haber un cambio en la estructura del tejido conectivo. Al final, todas las terminaciones nerviosas se van a afectar, por eso hay ese dolor, por eso hay esa inflamación, ¿vale? Siempre va a haber una inflamación de bajo grado, que luego veremos cómo se puede mejorar. Va a haber una fragilidad capilar y va a haber alteración en la microcirculación. ¿Y por qué ocurre esto? Bueno, hemos dicho que hay una hiperplasia y hay una hipertrofia. Estos adipocitos van a aumentar en tamaño y van a aumentar en cantidad. Al final es como que tenéis una caja, en esa caja os entran 10 globos inflados y vosotros en vez de 10 metéis 15 o metéis 20. Cada globo va a ser un adipocito. Entonces, va a ser el mismo espacio pero para más cantidad de tejido adiposo. Entonces, ¿qué pasa? Que va a estar comprimido. Al estar comprimido, nos va a apretar todas las terminaciones nerviosas. Por eso va a haber luego una fragilidad, vamos, va a haber un dolor y nos va a apretar esos capilares. Por eso luego va a haber una fragilidad capilar. Al final, si la grasa está apretando a las terminaciones nerviosas y está apretando y comprimiendo a esos capilares, fácilmente se van a romper y va a aparecer un hematoma y fácilmente va a haber un dolor. Porque al final la terminación nerviosa lo que nos va a decir es, está ocurriendo esto, ¿vale? Entonces ese aumento de tejido adiposo nos va a desencadenar todo lo que vemos. ¿Qué signos y síntomas hay compatibles? Bueno, pues va a haber un aumento de volumen, siempre va a ser en extremidades, va a comenzar siempre en piernas, va a haber un dolor o bien espontáneo o bien a la presión, a nada que se toquen les va a molestar, van a tener esa sensación de pesadez porque al final ni el sistema linfático está moviéndose de manera normal ni el sistema circulatorio ni las terminaciones nerviosas están trabajando de una manera normal, sin presión, sin... Entonces, por eso esa sensación de pesadez. Va a haber una fácil aparición de hematomas y va a respetar siempre manos y pies. ¿Qué quiere decir esto? Que en la zona de la muñeca y en la zona del tobillo no va a haber inflamación. Entonces, se va a ver una muñeca ligeramente marcada y vamos a ver un aumento de volumen, tanto en la zona cercana al tobillo, debajo de la pantorrilla, como en la zona superior a la muñeca. Es una de las cosas que nos va a dar un signo de aquí está habiendo algo raro, porque si estoy inflamada porque retengo líquidos, o estoy inflamada porque he cogido un exceso de peso, o estoy inflamada por una medicación que he tomado, voy a estar inflamada en general, pero no va a haber ese corte, como que tengo aquí una goma presionándome. Y otra cosa súper característica que nos va a decir que aquí hay algo diferente es que esa persona, por mucha dieta que haga y por mucho ejercicio que haga, le va a costar mucho adelgazar. Os va a decir, es que estoy a dieta y la zona de la cartuchera no me baja. O estoy haciendo ejercicio y esto no cambia, esto no mejora. ¿Por qué?
porque esa grasa no es una grasa normal. Lo veremos ahora más adelante. No es una grasa normal, es una grasa que está afectada, es una grasa que no está como puede estar el resto de la grasa corporal. Cuando una persona engorda o adelgaza, si hace ejercicio o hace dieta, esa grasa va a aumentar y disminuir. Pero en el caso del lipedema no, esa grasa se va a endurecer, se va a quedar ahí compacta y eso va a ser otro de los signos que nos van a decir, aquí algo no funciona y por eso mi tratamiento corporal no mejora. Hay distintas clasificaciones, entonces, dependiendo el lugar donde se encuentre ese tejido adiposo, vamos a ver que hay 5 tipos. El tipo uno que va, sí es cierto que esto no tiene que ver luego con los estadios, ¿vale? Tú puedes tener tipo uno y estadio 2 o tipo 5 y estadio uno, ¿vale? El tipo uno va a ser en pelvis y glúteo. El tipo 2 va a ir desde la pelvis hasta debajo de la rodilla. Vais a ver ese acúmulo que suele quedar por encima de la rodilla, que es bastante difícil de quitar. Es como que de pronto tienen ahí como una pelota de tenis pegada y no se quita de ninguna manera. En los laterales también, en los laterales internos. El tipo 3 nos va a llegar desde la pelvis hasta los tobillos, librando el tobillo. El tipo 4 nos va a afectar a mayores los brazos y el tipo 5 solo va a afectar de debajo de la rodilla a tobillo, solo lo que sería la pierna inferior. Esta clasificación nos dice la manera en la que está distribuida la grasa, pero no nos está diciendo la gravedad que tiene, ¿vale? Vamos a ver los estadios. El estadio uno, la piel la vamos a ver lisa, no va a verse bolas de grasa, ni va a verse así cosas raras, va a haber una piel lisa, va a haber un aumento homogéneo, porque hemos dicho que si ocurre, ocurre en las dos piernas, no ocurre solo en una, y si ocurre en la parte superior, va a ser en las dos piernas, va a haber dolor, probablemente, y va a haber sensibilidad. Igual en la etapa uno, pues todavía no está tan avanzado como para decir no puedo ni tocarme. Entonces, este estadio nos puede decir que esto comienza, ¿vale? Que empieza a haber un dolor, empieza a haber una sensibilidad, pero de momento no está mal del todo la piel. Vemos aquí un poquito, bueno, pues nuestros adipocitos con nuestras terminaciones nerviosas, como podría estar en comparación a lo que vamos a ver después. El estadio 2 va a haber ya una superficie cutánea irregular. Ya se empieza a marcar esa grasa, empieza a ver esos hoyuelos. Nosotros vamos a tocar, o la propia persona se va a tocar y va a notar que hay nódulos, que ya la piel no está lisa y va a haber una mayor alteración en ese tejido subcutáneo. A mayores, va a haber más dolor, va a haber más sensibilidad, va a haber una aparición mayor de hematomas, a nada que se toque enseguida les va a salir. Vamos a empezar a ver esos hoyuelos. Como veis, los adipocitos, que son estas bolitas amarillas, ya son más gordos, ocupan más espacio. Aquí hay un tejido que empieza a ir hacia arriba. Ese tejido es lo que va a hacer estirar y aquí es donde se nos va a marcar el hoyuelo, ¿vale? El estadio 3 es más avanzado. Va a haber una deformidad bastante importante. Va a haber más acúmulo de ese tejido adiposo, unos pliegues cutáneos más marcados, los nódulos de grasa van a ser aún más grandes, veis que el adipocito está aquí más grande todavía, va a haber más deformidad, el dolor va a ser fuerte e intenso, ya no va a ser de vez en cuando o muy suavecito. Este tejido que tira, que aquí nos va a marcar el hoyuelo, es más grueso, más grande. Y luego ya tenemos otros 2 tipos de estadios, que es el 4 y el 5, y estos ya van a ser más severos y más avanzados. El 4 hay un aumento masivo de ese tejido, va a haber una deformidad muy grande y puede haber lipólisis. Los pliegues van a ser aún más profundos y el dolor va a ser más intenso.
a la persona ya la va a crear una limitación, ¿vale? Y ya la etapa 5 es muy avanzada y normalmente suele haber una afectación ya con el sistema linfático. Es lo que ya se llama lipelinfedema. Ya no va a ser solo lipedema, va a ser lipedema y linfedema, las dos cosas, ¿vale? Porque el tejido linfático, el sistema linfático está afectado. Va a haber edemas, no solamente va a haber ese acúmulo de grasa, sino que ya va a haber un edema duro y va a haber una fibrosis. Em, Aquí ya hay riesgo de infección y ya va a haber una limitación funcional importante. O sea, la persona le va a costar moverse y le va a causar ese dolor. O sea, le va a causar dolor ese movimiento. Podemos comparar una imagen con otra y vamos a ver que estos adipocitos cada vez son más grandes y cada vez están más marcados. Estos tejidos también más gruesos y esto verde, lo verde siempre va a ser el sistema linfático, ¿vale? Azul y rojo va a ser arteria y vena y lo verde es sistema linfático. Pues aquí ya vemos en esta imagen la afección del sistema linfático, ¿vale? Podéis verlo, se va a salir el edema el líquido de esos capilares linfáticos y por eso se va a crear ese edema. Ahora vamos a compararlo. Vamos a comparar el lipedema con la obesidad. ¿Es lo mismo? Pues podemos decir un no rotundo. No es lo mismo tener un lipedema que tener una obesidad. Pueden coexistir, es decir, puede haber un lipedema con una obesidad, pero necesariamente una persona que tiene obesidad no va a tener lipedema, ¿vale? Al revés, sí. Entonces, ¿qué podemos ver o qué podemos comparar o qué es las diferencias? Bueno, pues el lipedema hemos dicho que es una distribución del tejido adiposo, mientras que la obesidad, esa distribución es más global, no es tan característica. El lipedema va a ser lo que hemos visto antes, en brazos o en brazos y piernas. La obesidad va a ser general. Normalmente el lipedema no afecta al tronco. La persona puede tener una cintura súper estrecha y unas piernas súper anchas. Es como que cogéis dos prendas de ropa o como que cogéis dos muñecas y las unís. Y cogéis la parte superior de una talla S y la parte inferior de cadera hacia pies de una talla XL. Eso puede ser un lipedema, unido a más cosas. Luego en el lipedema va a haber un dolor frecuente. En la obesidad no hay dolor. A ver, si hay mucha obesidad y está muy prieta esa grasa, pues puede molestar, pero el dolor no va a ser una característica. Y luego lo que os decía de la distribución de la grasa. En la obesidad se va a engordar de manera global y general. La persona si ha cogido peso va a engordar, va a tener también grasa en el abdomen. No solo la va a tener en piernas o en piernas y brazos. Luego el tema de los hematomas. Una persona con lipedema sí tiene hematomas, por lo que hemos estado viendo, pero una persona con obesidad no tiene hematomas. El lipedema respeta manos y pies. Hemos dicho que va a tener un corte en tobillo y en muñeca, como que tuviéramos una goma apretándonos. Y luego viene la grasa. En la obesidad no. Las muñecas también van a estar gruesas, los tobillos van a estar gruesos. Y luego en el lipedema puede persistir aunque haya una pérdida de peso. Es decir, esa persona va a hacer ejercicio, va a hacer dieta, se va a cuidar y no va a bajar de peso. Lo que es la zona engrosada puede bajar de cara, puede bajar de abdomen, pero no va a bajar de piernas si es su objetivo. Mientras que con una obesidad, el tejido adiposo va a disminuir y va a bajar ese peso. Entonces, no es lo mismo el lipedema que la obesidad. Y no todo aumento de volumen va a ser lipedema. Ni todo es obesidad, ni todo es lipedema. Con respecto al linfedema, bueno, el lipedema hemos dicho que es una afectación bilateral y simétrica, mientras que el linfedema no. El linfedema puede ser unilateral o puede ser asimétrico. Vosotros podéis tener una pierna que tiene un edema porque el sistema linfático está afectado en esa zona y en la otra pierna no, estar trabajando bien. Luego el lipedema hemos dicho que respeta los pies, el linfedema no. Si vosotros buscáis una imagen de un linfedema, vais a ver una imagen muy característica que suele salir, es una pierna estrechita
y la otra pierna súper grande, súper ensanchada y el pie también se ve afectado. Es porque ahí se está reteniendo el líquido y no se drena. Luego el lipedema va a tener un dolor frecuente y el linfedema pues un dolor menos característico. Puede doler porque al final ese exceso de líquido, ese edema está presionando todas las terminaciones nerviosas y eso va a crear un dolor, pero no va a ser igual. Aparte ya sabéis que cuando hay un edema pues se hace la prueba de la presión y se ve. Si se queda hundido pues hay un edema porque hay un líquido retenido. Luego el lipedema va a afectar, y esta es la principal diferencia, al tejido adiposo, mientras que el linfedema afecta al sistema linfático y no tiene nada que ver. Lo que sí que hemos dicho es que en la fase 5, en fases avanzadas, pues coexiste el linfedema con el lipedema y se llama lipolinfedema. Es decir, en ese caso sí, va a estar afectadas las dos cosas, pero del estadio 1 al 4 el sistema linfático funciona bien. Respecto a la celulitis, no es lo mismo. Lo primero que vamos a decir es que en estética, si nosotros hablamos de celulitis, la celulitis estética se llama paniculopatía edematofibroesclerótica. No se llama celulitis. La celulitis es una inflamación y normalmente viene ligada a una infección de la piel. Y eso es algo médico, ¿vale? En la estética, aunque nosotros lo llamemos celulitis por el aspecto que da, está mal nombrado. Se debe de llamar paniculopatía edematofibroesclerótica, ¿vale? Nuestra paniculopatía, ¿vale? Es una alteración del tejido subcutáneo y tiene un origen multifactorial. No solo hay un factor, ¿vale? Es muy frecuente y puede aparecer con o sin lipedema. Mientras que el lipedema, hemos dicho que es una enfermedad crónica del tejido adiposo que va a dar dolor, que va a dar hematomas, que va a respetar manos y pies, que tiene una distribución característica y homogénea y que sí que puede coexistir con celulitis, porque al final siempre que haya un exceso de peso, si la persona tiene un exceso de peso, pues puede que tenga una paniculopatía asociada, pero no es lo mismo ni va a ser siempre obligatorio, ¿vale? La persona puede ser muy delgada y luego en sus piernas tener lipedema. Con lo que no toda celulitis es lipedema, ni todo lipedema tiene celulitis. ¿Cómo nos va a afectar a la calidad de vida o cómo va a afectar a la calidad de vida de esa persona? ¿Qué impacto va a tener? Bueno, pues para una persona que lo padece, esto va mucho más allá del aspecto físico. Esto también afecta al aspecto psicosocial, a su aspecto psicológico, ¿vale? Va a afectar, por un lado, a esa movilidad, no va a tener las mismas ganas de todo, porque va a tener dolor, no va a poder moverse tan fácilmente, va a afectar a la actividad física, porque al final, si tú tienes esta patología, no tienes la misma agilidad que una persona que no lo tenga, sobre todo si estás en un estadio más avanzado. Va a afectar a su imagen corporal. Imaginaros una persona que ha estado siempre delgada y de pronto la llega la menopausia y se le pone un lipedema en un estadio 2. Pues es que ya no solo la imagen corporal, sino que también psicológicamente pues le va a afectar y va a decir, ¿y por qué me ha pasado? Y lo van a achacar a la menopausia. Y sí, la menopausia tiene su punto y su porqué, por esos estrógenos. Pero claro, psicológicamente todos nos queremos ver bien y todos queremos estar bien y todos queremos agradar. Entonces, pues eso va a afectar. Luego va a afectar a su bienestar emocional. Ya no se va a sentir como antes. Sobre todo si ves que tú antes un camino le hacías en media hora y ahora te lleva 45 minutos porque no tienes la misma ligereza o porque tienes dolor, porque tienes que parar, pues tu bienestar emocional va a estar muy afectado. Luego la vida social. Hay veces que sin quererlo juzgamos. Esta persona está así porque no se cuida. No, no todo el mundo que tiene un exceso de volumen, y me da igual que sea un lipedema o que sea porque directamente ha cogido peso. No todo el mundo que tiene un exceso de volumen va asociado a un no come bien,
no hace ejercicio, no tiene unos buenos hábitos. No, hay mucha gente que no come en cantidad, pero sin embargo engorda porque ese factor estrés altera ese cortisol y eso hace que esa persona engorde. Entonces va a afectar a su vida social porque si tú ves que alguien tú pasas y se te queda mirando, se gira, pues tú te afecta. Y luego a su calidad de vida. Si tú ibas, venías, eras una persona muy activa, no te costaba hacer nada y de pronto es como que te ponen una piedra en mitad del camino, pues eso afecta a tu calidad de vida, tu bienestar, a psicológicamente tú estar mejor o peor. Entonces, bueno, como profesionales, nuestra primera responsabilidad es tratar con respeto, con honestidad y escuchar a las personas y nunca juzgarlas y nunca pensar, esta persona tiene un exceso de peso porque no se cuida. Hay muchas cosas detrás. No todo es importantísimo, lógicamente, alimentarse, pero no todo es la comida, ¿vale? ¿Quién va a realizar el diagnóstico? Lo primero que tenemos que tener claro es que las esteticistas no podemos diagnosticar. Vamos a valorar si esta persona puede recibir nuestros tratamientos o no las puede recibir. Pero nosotras no vamos a diagnosticar al uso. El diagnóstico es clínico, es decir, por personal sanitario. ¿Y en qué se va a basar este médico o este personal sanitario que diagnostique a nuestra clienta a la cual nosotros hemos derivado porque no podemos tratarla? La hemos visto que hay algo que no es normal y la hemos visto que nosotros no podemos hacer nada. Y como buenas profesionales, y es lo que hay que hacer, derivamos al personal sanitario. ¿Y qué va a hacer o qué va a tener en cuenta? Lo primero, la historia clínica de esta persona, una exploración física, va a haber una distribución característica del tejido adiposo, que es lo que venimos diciendo, que es lo principal que vemos, signos y síntomas compatibles, que también les hemos visto. Va a hacer un diagnóstico diferencial con otras patologías porque se puede asociar y principalmente por personal sanitario. Con respecto al diagnóstico, el lipedema no tiene un diagnóstico como por ejemplo puede tener una persona que tiene diabetes o colesterol, que se realiza una analítica y en la analítica aparece que hay una diabetes o un colesterol. El lipedema no tiene un diagnóstico de laboratorio. No hay una prueba, pues eso, que tú te hagas una analítica y digas, pues mira, esta persona tiene esto. Entonces se basa más en la observación, ¿vale? Y en que haya todo este cúmulo de cosas asociadas. No hay una prueba única que lo pueda confirmar o descartar. ¿Qué opciones terapéuticas describen las guías clínicas? Bueno, pues lo primero, que el manejo del lipedema es multidisciplinar. No hay solo una disciplina o no solo hay una técnica que sirva para ello, ¿vale? Entonces, lo primero que se hace es educar al paciente. ¿Por qué se educa al paciente? Bueno, pues porque este paciente no debe de llevar una vida sedentaria, debe de llevar una vida dentro de sus posibilidades y del estadio en el que se encuentre, debe de llevar una vida lo más sana posible para encontrarse mejor, para paliar esos dolores, para paliar esas molestias, ¿no? Entonces se le debe de educar, se le debe de enseñar, se le debe de hacer una actividad física adaptada a su estadio. No vale cualquier actividad física. No vale, me voy a ir a un gimnasio, a una clase colectiva y hago lo que hacen todos. Pues bueno, si estás en un estadio uno, pues igual te da igual y no te pasa nada. Pero si estás más avanzado, tiene que ser adaptado. Debe de llevar una alimentación saludable, eso es importantísimo. Esa alimentación debe de ser una alimentación mediterránea porque es antiinflamatoria. O sea, esa alimentación debe ser antiinflamatoria. Evitar grasas saturadas, evitar alcohol, ¿vale? Pescado azul que aporta omega 3, vegetales, hortalizas, frutas, legumbres, cereales integrales. Entonces debe de llevar lo que viene a ser una alimentación antiinflamatoria, que es todo esto que os he dicho, evitar ultraprocesados, importantísimo, grasas saturadas,
Entonces hay que educarle en esa alimentación. Luego, otra opción que hay es una terapia compresiva. La terapia compresiva no son unas medias de compresión al uso, ¿vale? Son específicas y también debe de ser adaptado a la persona. Terapias físicas, como puede ser el drenaje linfático. Apoyo psicológico, siempre que sea necesario, porque al final esa persona va a tener esa afección, ¿no? Ese ¿por qué me ha ocurrido a mí? Y en casos específicos y en casos seleccionados por ese médico, ese personal sanitario, el tratamiento quirúrgico. Como tratamiento quirúrgico hay una liposucción y es específica, no hay una liposucción, o sea, no es la típica liposucción que se hace a una persona, o sea, es una liposucción específica para el lipedema y hecha por personal médico específico, ¿vale? Nosotras podemos hacer un tratamiento o un acompañamiento conservador. Y estas técnicas conservadoras que vamos a hacer nosotras van a ir orientadas a aliviar los síntomas y el dolor de la persona. Y todo esto de la educación del paciente, la actividad física adaptada, la alimentación saludable, la terapia compresiva, la terapia física, el apoyo psicológico y el tratamiento quirúrgico van a ir siempre enfocados a aliviar los síntomas y a mejorar la funcionalidad de esa persona y que tenga una mejor calidad de vida. ¿Quién va a decidir que si se puede o no hacer ese tratamiento quirúrgico? El médico. ¿Y quién va a llevar ese apoyo psicológico? Pues un psicólogo. Y esa alimentación, un nutricionista. ¿Vale? Entonces, al final, por eso es multidisciplinar, porque no hay una persona que pueda hacer todo. Tenemos que trabajar en conjunto con el resto de profesionales, ¿vale? Siempre hay que trabajar en equipo. Y nosotras podemos trabajar en equipo con otras personas, con otros profesionales. No tenemos por qué hacer todo. Al final, el éxito de un tratamiento es trabajar en conjunto. La actividad física, ¿pueden hacer ejercicio? Pues hemos dicho que sí, y de hecho es muy importante. Las guías clínicas que nos recomiendan, pues que tener ese estilo de vida activo, el realizar un ejercicio, el que siempre sea adaptado, pues les va a mejorar. Y les va a mejorar porque les va a ayudar a mantener esa movilidad. Si se quedan en casa sentados, al final se van a enquilosar más, se van bueno, pues todo se va a ir deteriorando, entonces necesitan mantener esa movilidad. Va a mejorar su condición física. Estamos de acuerdo que no va a adelgazar en el aspecto de, por hacer ejercicio, que se eliminen esos adipocitos, pero sí va a mejorar mucho. Luego va a tener más bienestar, tanto físico como psicológico. Al final la mente es súper importante y va a mejorar mucho esa mente con esa actividad física. Y aparte, va a complementar otras medidas que veremos ahora. Lo que sí está claro es que una persona con lipedema debe de individualizarse. Una persona que no tiene nada, que está completamente sana, pues puede hacer lo que hace todo el mundo. Pero una persona que tiene lipedema sí que debe de individualizarse. Con respecto a la alimentación y al estilo de vida, pues actualmente podemos decir que no existe una dieta específica. No hay una dieta que diga, esta dieta es específica para el lipedema, pero sí se ha estudiado que lo mejor para su alimentación es la alimentación antiinflamatoria, para evitar que haya esa inflamación. ¿Vale? Tener esta alimentación saludable va a favorecer su salud en general. O sea, al final, si una persona tendía a comer ultraprocesados, en el momento en el que deja de comerlo, independientemente de si tiene lipedema o no, va a mejorar su vida y su salud. Igual ese ultraprocesado te estaba creando o te estaba subiendo la glucosa o te estaba subiendo el colesterol. Pues el hecho de que tú tengas esa alimentación te va a mejorar ese colesterol y te va a mejorar esa glucosa. Siempre hecho por un profesional sanitario cualificado en nutrición. ¿Vale? El control de peso, pues lógicamente es beneficioso. Ese peso es lo que le está poniendo un poco también la zancadilla. Entonces, siempre que haya un exceso de peso o haya una obesidad, eso sí que hay que tratarlo con alimentación. El lipedema no va a desaparecer, pero el exceso de peso que pueda tener esa persona en el tronco, en el abdomen,
pues va a mejorar y va a desaparecer. Y lo mismo, estas medidas también deben de individualizarse. La terapia compresiva. También es una técnica conservadora, va a mejorar el confort. Si hay un edema, también va a mejorar y se va a complementar con otras medidas. Esta terapia compresiva es las medias, ¿vale? Pero no todas las medias son iguales. Quiero decir que estas medias son específicas para el lipedema. No son las medias de piernas cansadas o de mala circulación o de estoy muchas horas de pies y necesito ponerme unas medias de descanso. No van a ser esas medias, ¿vale? Son unas medias específicas para lipedema y que las va a recetar y las va a valorar un médico. El drenaje linfático. Bueno, pues el drenaje linfático es bueno, ¿vale? Y va a mejorar. Va a ir siempre, es una medida conservadora y va a ir acompañado a ese resto de disciplinas para mejorar el lipedema. Es otra de las terapias multidisciplinares. Podemos decir que se puede destacar el drenaje linfático manual, siempre en situaciones seleccionadas y que, bueno, pues que lo paute quien lo tenga que pautar. Las terapias descompresivas, cuando esté siempre indicado, la terapia compresiva, que es la presoterapia, y el ejercicio terapéutico. Como profesional de la estética, podemos realizar ese drenaje siempre dentro de nuestras competencias. Por eso es importante trabajar de la mano del médico y el médico no nos va a quitar nuestro trabajo, ¿vale? Nos va a derivar porque su trabajo no va a ser hacer drenajes todos los días. Entonces, por eso ese trabajo multidisciplinar. Siempre tenemos que tener en cuenta indicaciones y contraindicaciones con cualquier técnica o con cualquier terapia que realicemos. Y siempre nuestro objetivo va a ser que esa persona se sienta mejor, que no tenga ese dolor, que se encuentre, pues bueno, más aliviada. Nunca vamos a sustituir el tratamiento sanitario y nuestro objetivo no es tratar una enfermedad, ¿vale? Porque no somos médicos, sino aportar ese cuidado estético que nosotras podemos hacer. Vamos a contribuir a que esa persona se encuentre mejor, ¿vale? No vamos a eliminar el lipedema porque hemos dicho que no se elimina, y menos con una técnica manual, pero sí vamos a hacer que mejoren esos síntomas. ¿Cuál es el papel de la esteticista? ¿Qué podemos hacer cuando nos viene una persona así? Pues escucharla, observarla, detectar esos signos compatibles para poder derivar, realizar una correcta anamnesis estética, no un diagnóstico, ¿vale? Una anamnesis estética, adaptar los tratamientos a la persona. Pues mira, igual no te puedo hacer una presoterapia, pero sí te puedo hacer un drenaje muy suavecito que te ayude a, bueno, pues a descongestionar un poco la zona. Entonces tenemos que saber identificar qué hacer en cada momento, informar de manera responsable y derivar una valoración sanitaria cuando creamos conveniente, cuando veamos que no es nuestra competencia. ¿Qué no debemos hacer? Importantísimo. Diagnosticar enfermedades. Un esteticista no diagnostica. Y no me cansaré de decíroslo, no diagnostica. Esos son los médicos. Al igual que nosotros no tenemos pacientes, tenemos clientes, tampoco diagnosticamos. Nosotras valoramos. No podemos prometer resultados que no estén respaldados por una evidencia científica, ni prometer tampoco resultados en general, porque nosotros no sabemos cómo va a reaccionar esa persona y ese cuerpo. Si va a drenar como nosotros queremos, cada persona tiene unos procesos. O si sale de nuestro salón y se va a tomar su café con el churro, pues es que tampoco la puedes prometer que vaya a tener resultados si hace eso. Aconsejar que abandone un tratamiento médico tampoco. Nosotras no nos podemos meter ahí. Los médicos hacen su labor y nosotras la nuestra y no nos podemos meter. No podemos decir, deja esta medicación o deja este tratamiento que yo te voy a hacer algo mejor. Nunca. No podemos desaconsejar un seguimiento sanitario. Al contrario, las acompañaremos y trabajaremos juntos.
No generar falsas, generar falsas expectativas nunca, ¿vale? No, no podemos generar esa expectativa falsa, ni tampoco utilizar mensajes culpabilizadores. Tú no puedes decir a una clienta, a ver, no creo que a ninguna se os ocurra el decir, tú estás así por tu culpa, o tú estás así porque no comes bien, o porque no llevas unos horarios, no. Al contrario, ayudarlas, apoyarlas y ver en qué podemos acompañarlas para decir, bueno, pues si esto no lo puedes hacer de esta otra manera, pues vamos a buscar otra solución que te ayude, ¿vale? Tener una ética profesional es súper importante y consiste en conocer nuestros límites, saber hasta dónde podemos llegar. ¿Cuándo debemos derivar? Cuando veamos una distribución compatible con el tejido adiposo, es decir, veamos ese signo, esa señal, cuando haya un dolor persistente, cuando tenga una sensibilidad aumentada, cuando aparezcan hematomas sin causa, porque, a ver, lógicamente, si te has caído o te has dado contra algo duro, pues te va a salir un hematoma, o si te has dado un golpe fuerte, pero si aparecen sin causa, pues es una de las razones. Un cambio progresivo que genere preocupación, por ejemplo. ¿Habéis visto que esta persona habitualmente viene a vuestro salón? Pues porque todas las semanas viene, pues un día se hace las uñas, otro día se depila, otro día se hace un masaje relajante y otro día se arregla los pies y os viene todas las semanas. Y veis que de pronto ha ido poco a poco cogiendo peso o veis que vino una vez al mes a depilarse y del mes pasado a este, pues de repente se le han hecho las piernas muy grandes. Pues igual ella piensa que es que ha comido mal, ya, pero es que hayas comido mal en un mes no te va a llegar a este punto. Pues ahí deberíamos de valorar a un médico. Y cuando nos, vamos, derivarles, y cuando nosotros tengamos unas dudas de decir, esto no me cuadra, ¿vale? Entonces, porque nosotros derivemos no vamos a perder la clienta, al contrario, si nosotros derivamos, la clienta va a ver que somos buenos profesionales y que miramos su bienestar y que sabemos lo que hacemos, que no trabajamos bajo ningún, que no tenemos criterio. No, sí tenemos criterio y sabemos hasta dónde llegar. Entonces, no porque derivemos las vamos a perder. Mitos y realidades. ¿Cuál es el mito? Pues que el lipedema es solo grasa, que si tú adelgazas desaparece, que todas las piernas grandes es lipedema, ahora todo es lipedema. Pues no, eso es un mito. Que un drenaje linfático nos lo va a curar, y que la estética no tiene ningún papel. No, esos son mitos todos. ¿Cuál es la realidad? Con respecto a que es solo grasa, pues no. El lipedema es una enfermedad crónica del tejido adiposo. ¿Qué es grasa? Sí, pero es una enfermedad. ¿Que si adelgazas desaparecerá? Pues no. La pérdida de peso va a mejorar la salud, pero no va a eliminar el lipedema. ¿Que todas las piernas grandes son lipedema? No. Existen muchas causas por ese aumento de volumen en piernas. Y no todo el mundo que tenga volumen en piernas va a tener lipedema. Sí es cierto que sabéis que está los cuerpos ginoides y que, bueno, pues que también hay gente que tiene más tendencia a acumular en abdomen o más tendencia en acumular en piernas, pero porque es así, ¿vale? Si es androide o si es ginoide. Pero no porque tenga tendencia a la pierna va a tener lipedema. Con respecto a que el drenaje linfático cura, pues no, nos va a aliviar, pero no va a curar. ¿Por qué? Pues porque es una enfermedad y una enfermedad no se va a curar con un drenaje. Y que la estética no tiene ningún papel, pues tampoco es cierto, porque a ver, la esteticista puede acompañar a la clienta, puede observar, puede ver que algo no es, como tiene que ser, que ha habido un cambio y que en ese momento debe de ir a un médico. ¿Qué conclusiones podemos sacar? Bueno, pues que el lipedema, lo que hemos venido diciendo todo el tiempo, es una enfermedad del tejido adiposo, que su diagnóstico lo va a realizar un profesional sanitario, que la esteticista va a reconocer esos signos compatibles y que va a recomendar y va a saber qué poder hacer y va a valorar y va a decir, pues mira, esto ve primero al médico y luego ya trabajamos juntas, que es un trabajo multidisciplinar, que no solamente va a estar en nuestra mano,
que hay una información basada en la evidencia científica que va a mejorar la calidad de la vida y de esa persona y de la atención, y que al final una esteticista no es mejor profesional porque sea la que más tratamiento realiza. Una esteticista es mejor profesional cuando sabe que ese tratamiento estético va a hacer efecto a la clienta y cuando sabe que ese tratamiento no va a hacer efecto, derivar y ayudar a la persona. Y eso es lo que va a diferenciar a un buen profesional. El tener una buena formación, el preocuparse, el saber cuándo y no actuar y que no tenemos que coger todo lo que nos entre por la puerta, ¿vale? Tener mucha empatía con nuestras clientas y bueno, pues ofrecerlas todo lo que esté en nuestra mano siempre y cuando sea beneficioso y no perjudicial para su salud. Entonces, bueno, de estas guías clínicas y de estos documentos es donde me he basado para realizar este webinar. Podéis, si lo queréis, poder consultarlo, todos estos documentos. Y bueno, pues las ilustraciones no han sido cogidas de nadie, sino que son todas pues, con inteligencia artificial realizadas para esta formación. Así que bueno, no sé si tenéis preguntas. Por mi parte, pues ya os he contado un poquito todo y podéis contarme. Muchas gracias, Laura. De nada. Ha estado muy interesante. Yo Gracias. creo que ha estado muy completo, pero bueno, que cualquier duda que tengáis, aprovechad que está aquí Laura y a ver si la puede solucionar. Vamos a dar unos minutitos a ver si alguien se Vale. anima. Mira, pregunta Betty, ¿puede aparecer lipedema grado 4 o 5 sin dolor? Normalmente va asociado a dolor, porque cuanto más... a ver, ten en cuenta que el grado 5 va a estar unido ya al sistema linfático también, no solamente al tejido adiposo. Entonces, cuanto mayor es el grado, más grandes van a estar esos adipocitos y más presión van a hacer. Entonces eso va a ser estar siempre unido y ligado al dolor. Entonces no va a haber un 4 o 5 sin dolor. Muy raro sería. Vale, a ver. En caso de no tener claro qué es un lipedema, porque aún no tiene todos los síntomas visibles, y hacemos un tratamiento como una presoterapia que es contraproducente, empeoran su situación. Por lo que has comentado, se puede aparecer poco a poco y confundirlo con una subida de peso. A ver, cuando vosotras, a ver, una de las cosas que sí que podéis ver es que al tocar a la persona, porque nosotras a la hora de trabajar tenemos que palpar y tenemos que tocar. O sea, para nosotros saber si esa persona tiene una retención de líquidos o tiene una grasa muy acumulada o demás, tenemos que palpar. Y una de las cosas que vamos a notar es que al pasar la mano vamos a ir notando como granitos de arroz, como granitos de si es un inicio, vamos a notar al pasar la mano un granito de arroz. Si ya está en un estadio 2, pues ya notamos en vez de un granito de arroz, un granito de garbanzo. Y si estamos en un estadio 3, pues ya va a ser mucho más gordo esa bola. Entonces, lo que la podemos hacer es que igual la salgan hematomas y tenga dolor y se lo tengamos que quitar. ¿Qué debemos de hacer? Mi consejo, pues no hace falta llevar las máquinas al límite y cuando hagas un drenaje linfático, tener en cuenta que, que un drenaje linfático, con el hecho de que vayáis haciendo así, ya estáis drenando. No hace falta que la comprimáis la presoterapia hasta que no puede más. Pues si tenéis una pequeña sospecha, poner la presoterapia un poquito más baja, no la pongáis a tope. De hecho, yo, por ejemplo, nunca trabajo con la presoterapia a tope, porque tú quieres drenar, no quieres trabajar a un nivel tan profundo como puede ser un músculo. Entonces, ¿qué la puedes hacer? Pues que la salga un hematoma o que bueno, pues que tenga dolor, que no lo soporte. Entonces yo
siempre suele empezar con gente nueva bajito. No, no a un 1, un 2, pero si el máximo es un 9, pues a un 7, un 6, Ujú, entendido. Muy más bien. cosas. No, la misma persona pregunta, ¿pero esa sensación a la palpación en estado 1 puede confundirse con una celulitis o es muy evidente el cambio? Lo que vas a notar, a ver, lo que vas a notar es como, a ver, si está en un estadio 1 está muy flojito, entonces mucho daño no la vas a hacer, ¿vale? Pero es que todo depende, porque igual hay una persona que se le acumula mucho en un sitio y lo vas a ver de manera diferente, yo creo. O sea, no vas a notar en una celulitis, no vas a notar esas bolitas, ¿vale? No notas esas bolitas como tal en una celulitis. Notas más, pues igual los hoyuelos, pero no es una grasa como tan prieta. No sé si me has entendido. Yo creo que sí, sino ahora Sí. que nos diga. Vale, Ah, bueno, dice, entiendo, puede ser que la gente tampoco sea consciente de que tenga un estadio 1, entonces, ¿verdad? Sí, claro. sí que lo entendió. Exactamente. Es que al final, si nos cuesta a nosotros verlo y estamos formadas y bueno, pues al final estamos viendo cuerpos todos los días, ellas que habitualmente no están viendo cuerpos ni tienen formación en, pues bueno, pues en todo lo que es esto, pues no van a saberlo. Por eso es importante que nosotras sí sepamos qué decir o qué hacer en ese momento. Vale, genial. Betty pregunta, aparte de la presoterapia, ¿hay alguna otra aparatología que ayude con el lipedema, la cavitación? Pues a ver. Yo he estado mirando varios artículos y varias cosas, y es que tampoco hay una cosa segura ni una cosa que diga. Yo, por ejemplo, utilizando un poco la lógica de cómo funciona la aparatología, pues para mí una cavitación es contraproducente, porque al final no deja de ser ese golpeteo de esas ondas, ¿vale? Que están tener en cuenta que la cavitación es un ultrasonido que lo que hace es enviar un montón de ondas dependiendo de los hercios a los que trabaje, así va a ser el número de ondas por segundo, que lo que hace es golpetear el adipocito. Entonces, la manera en la que funciona la cavitación es que le aturde y al dejarle como aturdido es cuando se empieza como a deshacer esa grasa. Tener en cuenta que cuando nosotros tenemos un volumen, una persona que viene porque tiene grasa localizada, esa persona tiene esa grasa dentro de su adipocito con textura de mantequilla. Y nuestro objetivo en los tratamientos estéticos es, a base de moldear y de trabajar con aparatología, que esa textura sea aceite de oliva, que se drene, ¿vale? No va a el adipocito, es importante saber que no se elimina, no se destruye. O sea, al igual que vosotros, un corneocito de la piel, un enterocito del intestino, no le vais a hacer desaparecer, no vais a hacer desaparecer un adipocito. Lo que hacemos con nuestros tratamientos es diluir esa grasa para que se pueda eliminar. Parte va a ir por sistema linfático y parte se elimina por combustión. El organismo lo utiliza, se elimina por sistema respiratorio y hace esa combustión para eliminarlo. Lo utiliza de energía. Entonces, si vosotras cogéis una técnica, como puede ser una cavitación que golpetea el adipocito y hay un lipedema, no lo vais a mejorar, lo vais a empeorar. Una radiofrecuencia, pues si utilizamos sin calor y bajo una prescripción médica, y dependiendo del estadio, pues lo podéis mejorar. Pero no toda la aparatología. eh, A ver, lo importante es que os lo diagnostique un médico y a raíz de ahí trabajar, dependiendo de lo que. Por eso el trabajar en conjunto, porque si la clienta no tiene resultados o vosotras veis que no avanza o al contrario se siente mal y la empeora, pues al final no estamos haciendo ni consiguiendo el objetivo que queremos.
Entonces, bueno, una cavitación yo la descartaría. Una madero, o sea, cualquier técnica agresiva, yo la descartaría. Una madero, una vacum, que va a hacer esa succión. Y a ver, una vacum te salen hematomas sin tener lipedema. Si encima tienes lipedema, más fácil que te salgan. Entonces, al final nosotras no podemos hacer una técnica que la crea hematomas y dolor a la clienta, independientemente de que igual haya una técnica que sea un poco más fuerte y pueda molestar, pero no causar dolor. Entonces, cualquier técnica agresiva descartada. Más cositas. Ujú. Bueno, en relación a esto que comentabas, Nuria dice, tengo una clienta que al palpar se notan bolas tamaño canica y aunque se la he remitido al médico, aún no le han derivado a ningún especialista en concreto. Le salen muchos moratones y es joven y con normopeso. Le suelo realizar masaje en plan descarga, pero me preguntó por presoterapia y no le sé decir. Bueno, pues yo creo que ahí tienes un claro caso, ¿vale? Porque tiene dolor, tiene hematoma, tiene las canicas. Entonces a ver, el tema es que el médico la diagnostique lo primero, que vaya a un profesional que la sepa decir. Si la pones presoterapia, se la pones muy suavecita, que la ayude a drenar. Y si tienes dudas, porque aunque es que una persona con normopeso también tiene lipedema, que son los primeros estadios. Entonces, con el masaje suave vas muy bien y si le haces un drenaje suavecito, pues también irías bien. O sea, si tú tienes miedo a ponerle una presoterapia, tú lo valoras y tienes miedo, yo no se la pondría y me iría a un drenaje manual, suavecito y bien hecho. Y buscar un profesional. A ver, el problema es que como el lipedema no es algo muy generalizado aún, pues al final tampoco es algo que, por lo que decimos, con una analítica se diagnostique. Y ese es el tema que hay con esta patología. Entonces, bueno, yo haría eso. El masaje sin presionar mucho, que le ayude a movilizar y a drenar. Y si te da miedo ponerla preso porque ves varias cosas o ves, yo qué sé, pues una variz marcada, porque bueno, aunque sea normopeso, no implica nada para las varices. Una variz que esté muy abultada o tal, y no quieres que no el lipedema la va a dar las varices, pero bueno, pues hay mucha gente que sí las tiene y tal, pues no se la pongas y ponla árselo manual suavecito, superficial, que no la cause dolor. Y la vas a hacer el mismo efecto. Ujú. Más Muy cositas. bien. No, de momento ya no hay más preguntas. Vale, Yo quería, bueno, a ver. Gracias. El médico le mandó una analítica por nivel coagulación, pero estamos a la espera. De momento solo masaje y drenaje. pues nada, sigue con el masaje y Mejor. el drenaje, Mm. porque al final lo de la coagulación se lo hará por el tema de los hematomas, claro. A ver si está afectado. Pues nada, a ver qué dicen y conforme a eso, pues nada, luego ya puedes comenzar a trabajar. Me Y alegro que os respecto haya. a masaje, o sea, a drenaje, nosotros también realizamos cursos por si a alguno le interesa y le falta un poquito esta técnica. Ahora cuando os enviamos toda la grabación y la encuesta, os enviaré también información del curso por si os interesa, que oye, una cosita más para añadir. Al final es muy importante saber realizar un buen drenaje linfático. O sea, eso como esteticistas es muy importante que sepamos hacer un drenaje linfático manual, no solo quedarnos en hacer una presoterapia. Así que Ujú. nada, quien no tenga el curso de drenaje que se apunte, que eso hay que saberlo. Es una cosa prioritaria para las esteticistas. Aquí te dan las gracias por el chat, te están dando las gracias, que es muy interesante. Muchas Y gracias. Venga, hasta luego.